Y estamos en comunicación con Lucía Macaño, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA y directora del documental En la Cancha Televisión Comunitaria Fútbol y Censura. Buenos días, Lucía, ¿cómo estás? Max y Diego te saludan. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Eh, para ubicarnos un poco, describinos el cuadro de situación con que te encontraste y te llevó a filmar esta película. Bueno, el documental intenta reflejar la historia de Pares TV, que es un canal comunitario con licencia del partido de Luján y que desde el año 2011 venía transmitiendo para los televidentes y la audiencia de la zona los partidos tanto de Flandria como de Luján, que son los clubes locales. Lo venía transmitiendo por televisión abierta de manera gratuita, pero en el año 2019, a partir de las intimaciones constantes de Grupo Triza, que es el Grupo Clarín, se vio obligado a dejar de hacer esas transmisiones, porque bueno, en el año 2016 el Grupo Triza, a pesar de que existía un artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que establecía en ese momento y aún vigente hoy, establece que ciertos contenidos deben ser resguardados de la cesión de derechos exclusiva, había adquirido efectivamente los derechos exclusivos y bueno, de esa manera buscaba censurar a Pares para que no pueda hacer esas transmisiones. Y un poco, bueno, lo que busca el documental es retratar el perjuicio que esa censura ocasiona, digamos, para la audiencia, los hinchas de los clubes en la zona, porque bueno, hoy por hoy no pueden acceder a ese contenido y tampoco Pares puede hacer esas transmisiones. Ujú. Pares es un canal local entonces que se ocupa de la cotidianeidad de la zona de Luján. Exactamente, sí, además de cubrir los partidos de fútbol, la agenda del canal está conformada en su mayoría por los acontecimientos que ocurren en Luján, tanto desde lo cultural como desde lo noticioso, digamos, o sea, sus programas son informativos periodísticos, pero también hay una cobertura muy importante de lo que tiene que ver con los eventos culturales que ocurren en la zona. Es decir, que el contenido de la televisora está pensado, está hecho desde lo local y está pensado para la gente del pueblo de la ciudad. Sí, es muy interesante porque vi la película, que entre paréntesis me pareció súper interesante, súper atrapante. Y hablando de esto que vos decís, del contenido referido a lo local, lo pinta muy bien. Incluso me sorprendí cuando me enteré que había transmisión de carreras de autitos a Piolín. ¿Cómo es eso? Sí, Nunca. es una de las actividades que se organizan anualmente en Jáuregui, que es uno, digamos, de las localidades que conforma el partido de Luján. Y es muy interesante porque, bueno, es justamente como su nombre lo indica, es una carrera de autitos a Piolín y los chicos, las chicas de la zona, generalmente acompañados de sus padres, de sus madres, de sus tíos, de sus tías, de sus familias, digamos, preparan, digamos, ese coche, ese autito durante todo el año y se presentan esta carrera que creo que ocurre, si no me equivoco, en septiembre por ahí, llegando la primavera. Y bueno, la regla es que el niño, la niña debe correr con el autito, digamos, remolcándolo desde su piolín y el autito no debe, o sea, no debe ir, digamos, por sobre el asfalto, sino que tiene que estar todo el tiempo pegado al asfalto, digamos. Y es muy interesante porque es una actividad que moviliza a todo el pueblo. Realmente me pareció que era muy pintoresco, digamos, que apareciera en el documental, porque bueno, justamente tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? Estos contenidos que son importantes y son cercanos para la gente de la zona y que es un poco el rol que tienen los medios comunitarios, sobre todo un medio como Pares, que está ubicado no quiero decir pueblo despectivamente, sino que lo digo cariñosamente, digamos, en una zona en Ujú. donde todavía ese contacto cercano, digamos, con el vecino, con la vecina, esto de nos conocemos entre todos, es algo que está como muy, muy vigente. Entonces, los contenidos eh,
son buscados en ese sentido, y uno de los testimonios en la película justamente habla de eso, de que no hay posibilidad de que la televisión nacional compita, digamos, con esos contenidos, porque son contenidos que claramente en la televisión nacional la gente de Luján, la gente de las localidades de Luján no va a encontrar reflejada en esos canales. Entonces me parece muy interesante pensar no solo el contenido del fútbol, que es, digamos, el conflicto que lleva a la televisora a enfrentarse con uno de los grupos concentrados más importantes del país y más poderosos del país, sino también pensar en esa agenda que muchas veces queda de lado en los medios comerciales y que son los medios comunitarios los que nos encargamos de reflejarlo y en síntesis, digamos, el rol social y la función social que cumplimos los medios comunitarios en ese contexto. En la película se ve también reflejada el peso que tiene dentro de la comunidad, incluso cumpliendo un rol identitario para la gente de la zona, del Club Flandria, que tiene su origen, me enteré por la película, en una algodonera. Sí, exactamente. Digo, todos los clubes locales, los clubes de barrio tienen ese vínculo tan fundamental con la comunidad. Bueno, creo que es algo que además quedó muy demostrado durante la pandemia, en donde muchos de esos clubes funcionaron como espacios bueno, de contención, digamos, de lo que estaba sucediendo. En este caso, el Club Flandria además tiene el plus de que fue una institución que básicamente se creó al ritmo que se creó el pueblo, digamos, porque como vos bien decías, fue inaugurado digamos, o fue impulsado, digamos, su creación por el dueño de Algodonera Flandria, que es una de las fábricas que dio origen al pueblo y como sucede generalmente en estos casos, la mayoría de las personas que vivían en el pueblo trabajaban en la algodonera, por lo tanto había ahí como una cosa de que se retroalimentaba, ¿no? Digamos, la fábrica como lugar de trabajo, al mismo tiempo la fábrica impulsando estos espacios de encuentro de los trabajadores de la fábrica, ya sea el Club Flandria, después hay otro club en la zona que se llama Club Timonel, que también fue creado por la gente de la fábrica, el cine del pueblo, digo, diferentes instituciones que funcionaban como eso, como un encuentro de la comunidad. Y yo, digamos, no tengo tanto contacto, tanto vínculo, digamos, con la realidad de los clubes de barrio, pero sí lo que me impresionó mucho cuando las veces que fuimos a grabar es esa comunidad que se encuentra en el club todos los domingos, todos los sábados, todos los días que hay partido en realidad. Y es verdad, o sea, todo el mundo está en la cancha, está ahí compartiendo, está pasando un rato, digamos, junto a su familia y viendo el partido, y es muy importante el rol que cumple ese club en el pueblo. Sí, recuerdo que en uno de los testimonios decía, yo vengo a la cancha y me encuentro con las familias, con mi maestra, con mi maestro que está acá también reunido, o que cuando alguien se casa se va a sacar fotos al club, digamos. Sí. Tiene un peso dentro de la sociedad, ese club muy importante, y bueno, Pares lo refleja. Exactamente, ahí también es importante saber que Pares no solo cubre, digamos, los partidos de fútbol, que obviamente son como lo más requerido por los hinchas y las hinchas, bueno, obviamente por la trascendencia que tiene el deporte en nuestra vida como pueblo, sino que también se ocupa justamente de retratar o de estar en el día a día de la vida social del club. Uno sabe que el club no es solamente un deporte, sino que tiene otras disciplinas y además esto que decía antes, cumple otras funciones sociales muy importantes, y creo que el trabajo de Pares, retratando eso que acontece en el día a día del club, es también muy relevante. Es curioso porque TIC o el grupo Clarín, que tiene los derechos, impide la transmisión, pero tampoco ellos lo transmiten, digamos. Se aplicaría el refrán ese o la frase, el perro del hortelano no come ni deja comer.
Entonces Sí, sí, no tienen alternativa. No es pares o TIC, es nada, porque yo tengo los no, derechos. totalmente. Porque, bueno, si uno piensa en la lógica comercial con la que se mueven generalmente, o que no generalmente, sino con la que se mueven las empresas mediáticas, bueno, un contenido como Flandria no es, no garpa, digamos, en términos de comerciales. Absolutamente. Y si uno habla, digo, simplemente basta con ver Twitter de cuando juegan los partidos del ascenso, cuando juegan los clubes del ascenso, uno empieza a encontrar las quejas de los hinchas, las hinchas que no pueden seguir a su equipo porque generalmente lo que hace Teis Sport es mandar muchos de esos contenidos a su plataforma. Muchas veces la cobertura es deficiente técnicamente, porque bueno, obviamente por esta cuestión de que no es redituable, lo que hacen es mandar un equipo mínimo a esas canchas, por lo tanto la cobertura es mala, porque bueno, no se llega a apreciar, digamos, todo lo que está ocurriendo en los partidos, y si no, lo que muchas veces también ocurre es que la conectividad o la transmisión a través de Internet es bastante floja. Entonces, como vos bien decías, es un contenido que Pares venía cubriendo de una manera muy profesional, porque ellos desde el 2011 al 2019 se fueron equipando exclusivamente con el objetivo de poder mejorar esas transmisiones, entonces sus transmisiones son muy profesionales en tanto calidad técnica, pero también en tanto conocimiento de lo que sucede en el día a día en el club, por lo tanto conocen las internas de, bueno, qué jugador no va a poder jugar porque tiene alguna lesión, qué es lo que pasa con el pase de tal, digo, todas esas cosas que surgen de estar día a día en el club la tienen muy claro, 100% claro, y no como ocurre muchas veces con las transmisiones de TIC, que bueno, al tener tantos partidos por cubrir y por transmitir, generalmente esos datos no los tienen tan en cuenta. Entonces, la transmisión que hacía Pares es muy superior a la que podía hacer TIC, que al mismo tiempo, como vos bien decías, muchas veces ni siquiera cubre la totalidad de los partidos de los campeonatos. ¿Pares actualmente está absolutamente impedido de transmitir los partidos? Lo que hacen es transmitir el relato, digamos, y los comentarios con una placa. Es una placa que explica la situación del canal, estas intimaciones que han sufrido por parte de Trisa que no los dejan transmitir de manera plena. Hoy por hoy lo que está sucediendo es que ellos en su momento presentaron un amparo en la justicia para que pudiera destrabarse este conflicto, entendiendo, como decía al principio, que eso es muy importante de entender. Digo, hay un artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una ley que si bien fue desguazada, digamos, durante el macrismo, sigue vigente en su gran mayoría. Uno de esos artículos que sigue vigente establece que hay contenidos que tienen que ver con el interés popular, que no deben ser cedidos en su totalidad sus derechos, y ellos, digamos, amparados por ese artículo, presentaron este amparo a la justicia, como decía previamente. Obviamente las definiciones de la justicia distan mucho, o los tiempos de la justicia distan mucho de ser los tiempos en los que nosotros, los civiles y los mortales, nos Sí. movemos. Por lo tanto, es algo que todavía no se dirimió y obviamente ante las recurrentes intimaciones, uno cuando, digamos, toma dimensión de que estamos hablando de un canal comunitario, un canal que es cooperativo, un canal que fue hecho obviamente muy a pulmón, con los recursos que se fueron pudiendo sumar durante todo este tiempo, contra un multimedio, digamos, un gigante de la comunicación, tuvieron que dar un paso al costado por, digamos, el temor o por la amenaza de que pudiera haber además una sanción económica, que bueno, obviamente una sanción económica para un canal de la envergadura de Pares sería imposible de afrontar. Por lo tanto, estamos en esta situación, ellos hacen estas transmisiones, de hecho, en diciembre del año pasado Flandria volvió a ascender a la B nacional, digamos. Por lo tanto, están recorriendo el país haciendo esas coberturas, con lo que implica además en términos de inversión para un canal como este. Digo, el otro día justamente habían viajado a Chaco, como pueden, a veces con los jugadores, con el club que les facilita, digamos, un espacio para que lo hagan, a veces por su cuenta.
para hacer las transmisiones. Y bueno, las hacen de esta manera porque entienden que es importante que los vecinos, las vecinas, los hinchas, las hinchas de Flandria estén al tanto de lo que está pasando y no pierdan ese contacto, digamos, con el hincha, con la hincha Ujú. que se generaba con las transmisiones, digamos. ¿Vos sos de acá de Buenos Aires, de Cava? Sí, yo soy de Capital. ¿Y cómo tomaste conocimiento, contacto con esta temática? Bueno, yo soy parte también de un canal comunitario que se llama Barricada TV, que también tiene licencia, somos compares Urbana TV, de los pocos canales que pudimos concursar dentro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ese marco conformamos una coordinadora de canales comunitarios, donde justamente buscamos que esos derechos adquiridos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sean garantizados por el Estado. Y bueno, como parte, digamos, de mi militancia dentro de Barricada TV, conocí el caso de Pares y bueno, me pareció que era muy importante visibilizarlo porque, digo, más allá de poder reflejar la historia de la comunicación comunitaria resumida en un caso como el de Pares TV, yo creo que el tema del fútbol es un tema muy trascendente, digamos, para esto que decíamos antes, para el pueblo en Sí, general, y me sí. parece que podía ser, digamos, atractivo, interesante para, a su vez, después, como segunda instancia, conocer la historia de los canales comunitarios y la pelea que damos todos los días. ¿En qué te cambió el haber hecho la película, si es que te cambió en algo? Eh, Me parece que esto, creo que a mí, si bien yo suponía, digamos, la importancia de la televisora en el barrio, en el pueblo, ir allá y ver esa relación más de cerca me cambió esa perspectiva, ¿no? O sea, de una cosa es suponer algo, de otra cosa estar ahí, ver cómo los vecinos, las vecinas se relacionan, digamos, con la gente de la televisora, ver cómo esto que decía antes, ¿no? En un pueblo, ese contacto tan cercano hace que ellos salgan con la camioneta ploteada y ese ida y vuelta sea tan directo. Ellos, de hecho, tenían o tienen en realidad todo un sistema a través del cual instalan antenas de televisión digital a los vecinos y a las vecinas. Y es muy interesante porque uno, yo por lo menos que soy de la ciudad de Buenos Aires, ese contacto quizás se hace un poco más, se disuelve un poco más, ¿no? O sea, y ahí en el caso de Pares, como esa función social de los medios comunitarios, de tanta relación con el vecino y con la vecina, me parece que es muy evidente y es muy interesante y es muy linda está muy bueno verlo de cerca. Esta película, ¿cuándo la presentaste? ¿En qué marco fue presentada? Eh, la presentamos en diciembre del año pasado dentro de lo que fue el Festival Internacional de Cine de Documentalistas de Argentina, DOCA, que es un espacio de compañeros y compañeras documentalistas que arman este festival año a año también muy a pulmón, porque es un festival independiente de cine. Y bueno, ahí pudimos hacer su presentación, si bien ya tenía, yo la película la grabamos en el año 2019 y parte del 2020, obviamente con lo que pasó y la pandemia, eh, bueno, los tiempos se fueron postergando, obviamente, y la pudimos recién presentar el año pasado. ¿Dónde se puede ver la película hoy por hoy? La película está subida en el canal de YouTube de Barricada TV y de Pares TV y de Urbana TV también, que son estas televisoras que junto a otras conformamos parte de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas. Así que simplemente si ponen en la cancha, y supongo que Flandria o Pares TV en el buscador de YouTube, les va a salir, digamos, cualquiera de estos dos o tres lugares donde está subida la película. Sí, como dije antes, yo pude verla y realmente la recomiendo porque, como te decía, pinta muy bien esa idiosincrasia de una localidad que no está tan alejada de Buenos Aires. Son 80 kilómetros, Ujú. pero hay unas cuantas diferencias positivas a favor de ellos. Lo que se puede ver en la peli y que la hace entrañable es que refleja muy bien
a través de los testimonios de gente de distinta generación también. Así es que a nuestros oyentes les recomiendo que la busquen porque vale la pena. Y tenemos acá un mensaje que dice desde Casilda, Santa Fe: celebro estas visibilizaciones. No todo pasa por los grandes medios y las grandes capitales. Coincido absolutamente con el mensaje. Te queremos agradecer mucho este contacto. Y una pregunta más. ¿Pensás seguir haciendo películas? No, bueno, yo estoy ahora más dedicada a lo que es la televisión comunitaria, digamos, a hacer una película. Dicho sea de paso, la película la hice en el marco de la tesina de mi licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Esa fue fue uno de los motores, digamos, para hacerla en este formato. Así que bueno, ojalá pudiera seguir haciendo, pero bueno, es un trabajo muy, muy arduo poder concretar la realización de un documental corto, largo, mediano, como es este caso. Así que bueno, probablemente en algún momento, por ahora no tengo pensado, pero bueno, ojalá se pueda dar más adelante. Y para que nuestros oyentes tengan una muy leve idea de qué estábamos hablando, vamos a despedirnos con un fragmento del audio de tu película que pinta muy bien la idiosincrasia, como decíamos, de esta localidad y el rol que cumplen los clubes, estas emisoras comunitarias. Creo que es un rol fundamental y que tiene mucho que ver con la identidad, con el sentido de pertenencia de esta gente, en este caso del partido de Luján. Así que nos despedimos con eso y agradeciéndote, Lucía, por habernos brindado estos minutos del domingo a la mañana. Muchas gracias a ustedes por interesarse, por la comunicación y por la difusión. Gracias a vos. Fue Lucía Macaño, directora de la película En la cancha, pasó por Sobre la línea. La mete el Bocha Jiménez, pelota desde el córner que viene Randazo.